Continuamos desde o palco da música, como podedes ver, e continuamos a todo Filispín e con estes pequenos sons de fondo aos que estamos xa habituados, que estivemos tendo ao longo desta emisión. E despois de ver este vídeo sobre as alfombras florais, temos con nós a Manuel Pérez. Hola. Hola. O batería de UCO, Unión Costa Oeste, creo que. Unión Costa Oeste, sí. Jazz Banda. E máis coñecido por Manolo Batería, non? Sí, dicen que sí. Case o nome así todo seguido. Ben, pois entón entraremos a que ti nos fales un pouco de toda esta movida. De la historia, a movida ferrolana. O grupo naceu, parece ser, vinculado a unha asociación de jazz, a Asociación de Jazz de Ferrol. Como foi un pouco a orixe desa asociación e do grupo, por suposto? Bueno, la Asociación de Jazz de Ferrol parte de la reunión de 4 o 5 amigos, como suelen partir todas las asociaciones, ¿no? Entonces nos reunimos 4 o 5 amigos que tenemos ganas de empujar un poquito el jazz y músicas parecidas a jazz, porque hoy día, como hablábamos hace un momento, pues el jazz no comprende solamente lo que la gente tiene metido, digamos, en la cabeza de lo que es el jazz, ¿no? Sino que hoy día se tiende a una música de fusión, en la que ya no se puede definir muy bien si es jazz, si es funky, si es bossa, o sea, todo está unido, ¿no? Bueno, entonces a lo que íbamos, que me estaba alargando un poquito, nos unimos 4 o 5 amigos que bueno, tenemos ganas de empujar el jazz y se nos da por montar una asociación que le llamamos Asociación de Jazz de Ferrol, ¿no? Entonces, el objetivo fundamental de la asociación es difundir la música de jazz y afines, claro, con los siguientes medios, ¿no? O sea, de entrada no sabíamos exactamente con lo que íbamos a contar. Entonces, teníamos montado un grupo de 4 personas, son cuartete, batería, bajo, guitarra y batería, bajo, piano y guitarra. Entonces, así estábamos haciendo actuaciones muy esporádicas por aquí, por Ferrol, por pubs, esto hace unos 6, 7 años, 8 años, ¿no? Entonces un día se nos cruza la feliz idea de montar una banda, ¿no? De entrada, todos pensamos que era imposible, bueno, nosotros no porque teníamos la idea, pero los contactos que empezamos a tomar por ahí, la gente decía que era muy difícil porque una banda de 17 personas, o sea, mover eso es bastante complicado, ¿no? Entonces nos pusimos a buscar músicos para la banda. Al final lo conseguimos y fueron 5 saxos, 4 trombones, 4 trompetas y el cuarteto que ya teníamos montado de antes, ¿no? Entonces, bueno, ese fue, digamos, el medio, el momento más importante para mover y empezar a difundir un poquito el jazz por aquí, por la zona, ¿no? O sea, ese fue el nacimiento más o menos de la Asociación de Jazz de Ferrol, que la verdad, pues, todo hay que decirlo, tampoco hemos conseguido de momento gran cosa por la falta de siempre. Te puedes imaginar. Falta de apoio, non? Eu quería che preguntar, o que pasa que xa contestaches, creo, si entendín ben. Por lo menos pode facer a presentación deles, sí, ou seja, de canta xente formades parte e... Bueno, xa dixeches máis ou menos, o que pasa que me perdín un pouco... O sea, na banda, te refieres? Sí, na banda, canta xente solos? Na banda, normalmente, digo normalmente porque a veces, o sea, al ser tan grande, aunque falte un metal determinado, tampoco pasa nada, ¿no? Pero, o sea, lo que es la formación típica son los 5 saxos, 2 saxos tenores, 2 saxos altos, un saxo barítono, luego 4 trompetas, 4 trombones y luego el cuarteto de ritmo, contrabajo, piano, batería y guitarra. O sea que es una formación bastante amplia que te puedes imaginar. Para moverla es un follón y además cada vez que salimos, bueno, no vamos a entrar en dinero, pero bueno, cada vez que salimos hay muchísimos gastos, o sea, no llegan 100.000 pesetas para soportar los gastos, ¿no? Entonces, claro, mover eso es bastante difícil, pero bueno, a Dios gracias, se va moviendo bastante bien. O sea, la temporada de verano prácticamente, a partir de ahora hasta septiembre, prácticamente estamos quietos, parados, sin hacer nada, porque la mayoría de los músicos de la banda pues forman parte de combos de baile, grupos de baile que no pueden atender esta historia, ¿no? Entonces arrancamos de nuevo en octubre hasta mayo o junio del año que viene y vamos andando así poquito a poquito a ver qué pasa, ¿no?
Tedes agora mesmo algún proxecto inmediato en vistas? Estades facendo algo que vai a sair próximamente? Ou simplemente estades traballando co de sempre? Que estades facendo agora? Ben, sempre estamos facendo algo novo, digamos, nunca nos quedamos quietos, non? Entonces ahora mismo estamos preparando con la cantante de la banda. Perdón por Juli, porque siempre se me olvida, es que es de reciente acoplamento a la banda, entonces siempre se me olvida. Resulta que entró hace 4 meses o por ahí, 5 meses, una cantante que es canadiense, vive en Cedeira, bueno, la tía se enrolló estupendamente y pasó a formar parte de la banda, ¿no? Entonces ahora mismo, precisamente por imposibilidad de moverla, la banda, entonces estamos montando el cuarteto de la banda, lo que es piano, bajo, batería y guitarra, más ella. Estamos montando un quinteto para poder moverlo más fácilmente ahora en verano, ¿no? Entonces eso digamos que es el proyecto que tenemos ahora mismo entre manos, ¿no? Mira, e a resposta da xente como é? Ti crees que o jazz é popular como outro tipo de música? Que tipo de audiencia tedes nas vosas actuacións? El mismo jaleo de siempre, ¿no? Yo, para mí, personalmente, la respuesta no es buena. O sea, en general no es buena porque no es una música de masas. O sea, sigue siendo una música minoritaria, aunque cada vez, o sea, por suerte, se está abriendo bastante, ¿no? O sea, mucho más, por ejemplo, que hace 8 o 10 años, está claro. De todas formas, pues mira, te puedo decir que hay algunas actuaciones a las que llevamos la banda que, como te decía antes, menudo mogollón, porque hay que llevar material, hay que llevar tarimas, hay que llevar a 17 personas, hay que hacer un montaje bastante potente, ¿no? Y llegar al sitio en cuestión y encontrarnos pues, con 40 o 50 personas, ¿no? Entonces, ¿qué quieres que te diga? Un poco se te cae el alma a los pies, pero bueno, por otro lado, dices tú, bueno, pues si las 40 personas que están ahí nos enrollamos con ellas y ellas quedan satisfechas, pues mira, son 40 más a las que han visto el rollo y les ha entrado un poquito, ¿no? Pero bueno, en general yo creo que la respuesta aquí, podemos matizar un poco, aquí, en la zona o fuera, o sea, aquí en Ferrol yo creo que la respuesta para casi todo lo que se haga es muy mala. O sea, aquí, si traemos a Chick Corea... Esperamos, perdona que te interrumpa, esperamos que después de esto sea mellor. Sí, que por cierto creo que es una iniciativa fabulosa y que habría que apoyar, claro. Nosotros apoyamos, por supuesto. Entonces, estábamos hablando de la zona de aquí, que yo pienso que para todo es malísima. Yo creo que por dos cosas. Una, a nivel de subvenciones, cero. Nosotros a nivel de subvenciones, hay que decirlo porque es así, cero. Los únicos que nos han ayudado en este último año fue el Ayuntamiento de Fene, que sí, nos han proporcionado local, han proporcionado, podríamos llamarle, cierto tipo de subvenciones. Fueron los únicos y junto con Caixa Galicia, bueno, que no sé si aquí se pueden decir entidades, pero sí. O sea, me imagino que si alguien echa una mano, pues mira, se dice, ¿no? Entonces Caixa Galicia pues también, o sea, apoya para hacer conciertos. Pero bueno, la zona es mala. O sea, aquí traemos a Chick Corea y seguro que se llena. Traemos a la Mondragón y seguro que se llena. No tengo nada en contra de la Mondragón y de Chick Corea, al revés, me gusta ir a verlos, pero bueno, realmente los que estamos trabajando aquí sois vosotros, que estáis tratando de hacer una televisión de aquí de la zona. Entonces estáis currando vosotros, estamos currando nosotros, somos los que estamos currando, digamos, los currantes de diario. Entonces esos siempre a un lado, o sea, es dificilísimo conseguir subvenciones y apoyos, ¿no? Nos ocurrió un detalle, si quieres un poco anecdótico, que en una ocasión, pues a unas fiestas de un pueblo, bueno, de una ciudad, pues no tuvieron reparos en gastarse X dinero, no sé cuánto fue, en traer a una cantante, un cantante muy potente, un grupo, ¿no? Entonces después, esto es en verano, luego cuando llega el invierno todo baja, entonces a ti sí te llaman, o sea, a nosotros los de pie, ¿no? Nos llaman pues para hacer cultura, para dar unos cursillos a no sé quién, para hacer unas cositas por aquí, para ver si la banda puede actuar, pero nunca hay dinero. O sea, yo es que no sé, pienso que el dinero se gasta en verano y luego yo no sé qué pasa, que desaparece. O sea, yo no sé si a otras asociaciones les llegan este tipo de ayudas, a nosotros desde luego en absoluto, ¿no? O sea, a todo hay que decirlo y es así. Supoño que a todas en xeral lles ocorre un pouco mesmo, non? O sea, os problemas económicos son, na maioría dos casos,
os problemas máis graves ou polo menos suficientemente graves como para poder tirar adiante, ainda así é bo que se tire e que se poda ir tirando, non? Sí, bueno, e outra cosa, perdón, No, sí. E outra cosa, sí, outra das causas que me preguntabas antes, non? Por como estaba a cosa así... Sí, falabas aquí na zona e fora... Bueno, relacionado con la pregunta anterior de la respuesta, ¿no? Entonces, efectivamente, yo no digo nada, o sea, la respuesta no está siendo muy buena. Entonces, claro, una entidad determinada tampoco puede invertir, bueno, ellos piensan que no pueden o deben invertir mucho dinero en algo que no está teniendo una respuesta. O sea, visto si quieres de aquella manera, pues pueden tener su punto de razón, ¿no? Pero bueno, yo pienso que... Desde un punto de vista persoal, penso que sigue funcionando neste campo como noutros tantos da cultura, o clientelismo e a historia de dar as subvencións, a parte do nome que poda encher un estadio, certo clientelismo, e é dificilísimo facer cousas por libre, de ir en plan desconhecido, por moita calidade que teñen, creo. Pero de todas maneiras hai que intentarlo. Sí, no, está claro. Nosotros llevamos 5 años y no nos cansamos, está claro, seguiremos. Que che parece se vemos a fita de vídeo agora ca vosa actuación, que nós tampouco vimos, pero Sí, perfecto. comentamos algo despois, que a vexan. Vale. Perfecto.
Mira, e este vídeo que acabamos de ver agora, máis ou menos de que época é? Porque non é feito de agora mesmo, creo, non? Xa ten un tempo. No, eso fue una actuación que hemos hecho en el cine de Fene, o sea, en el cine Perla, hace aproximadamente un año, más o menos, 8 meses, una cosa así. Xa para rematar, o taller de jazz que tedes montado, que os proxectos puntuais que tedes ahora mesmo en carteira para... Sí, bueno, pues en fin, resumiendo que como la asociación de jazz tiene varios puntos, los más importantes son el movimiento de la banda, creación de un taller, una escuela de música moderna y jazz abierta a todo el mundo, de la que podrían surgir grupos pequeños para moverlos por ahí. Entonces, mover la banda, mover grupos pequeños, creación del taller y bueno, luego hacer lo que se pueda, conferencias, seminarios y demás. Ben, pois se non hai nada máis, deixamos de a ti. Moitas gracias por estar aquí, moita sorte tamén.